Buenas tardes, Francis. El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de coyuntura hotelera del mes de octubre. Este verano, en Castilla-La Mancha, hemos tenido un nivel de visitantes y de viajeros similar al del verano del año pasado. Pero en el mes de octubre, el crecimiento de los viajeros ha explotado. Han venido 20.000 nacionales más y casi 4.000 internacionales más. Eso es un crecimiento de más del 10% con respecto a octubre del año pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, puede que el clima ha ayudado, pero desde luego lo que parece que está pasando, y es el primer año y esperemos que esto continúe, es que empezamos a desestacionalizar, una palabra que siempre usamos los economistas, pero que no sabemos lo que significa. Lo que significa es que vienen más turistas, pero en meses donde no hay masificación, donde nuestros pueblos y nuestras ciudades históricas tienen necesidad, donde nuestros bares y nuestros restaurantes necesitan a esos turistas y donde lo que hace este turismo es aumentar la riqueza sin generar malestar a los vecinos y a los que vivimos en las ciudades y en los pueblos de Castilla-La Mancha. Bueno, felicitémonos y esperemos que esto no sea solo este mes, que sea una tendencia y que de verdad, ¿no?, tengamos un turismo más equilibrado, más sostenible y que genere empleo, y ahora que suban los salarios y la mejora de calidad del turismo, que esa es otra variable. Bueno, pues ese es un punto levemente optimista en materia económica que nos deja también, como es habitual, abriendo cada lunes este tiempo de economía y de visión internacional de las noticias, el economista José Carlos Díez. Saludo ya a Pedro Antonio Morejón. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué agradable escuchar temas como el que comentaba José Carlos del turismo y tantísimos temas positivos y no los que nos bombardean, nunca mejor dicho, sí, la mente y los titulares desde la esfera geopolítica. Pero bueno, sí, habrá que conjurarse para tocar temas en positivo, como sea, al menos una vez al mes. Hay que intentarlo, sí. Hoy al lado de José Carlos los tres vamos a ser un poco el Grinch, Uy, sí. porque efectivamente las perspectivas de lo que ponemos hoy sobre la mesa, pues mira, no son demasiado halagüeñas, pero en fin, no estamos para dar solo buenas noticias, estamos para dar las que hay. Y las que hay, las primeras las vamos a comentar con Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, seamos el Grinch, pero antes este jueves es Thanksgiving, ¿no? Habrá que celebrarlo un poco también. Sí. Bueno, tú con esa influencia americana, bueno, pues estás en esas claves. Venga, Un poquito vaya. del pavo, del cranberry, todo esto, hombre. Sí, vamos a por ello. ¿Qué pasa? ¿También haces un pavo aquí estando en España o qué? Bueno, estamos trabajando en ello, que decía el otro gran americano. Estamos trabajando en ello. Bueno, venga, nos hemos dejado por razones electorales y de otras índoles en las últimas semanas un poco olvidados los conflictos, pero vista la escalada, sobre todo en el que tenemos más cercano, en el de Rusia-Ucrania, escalada verbal, escalada en forma de misiles balísticos, escalada en casi todos los sentidos. Creo que hay que poner un poco al día esto. Hagámoslo en primer lugar escuchando al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte. Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. Confirmaba ahí la llegada de militares de Corea del Norte en ayuda de Rusia en ese conflicto, pero bueno, insisto, aquí la escalada viene dado de la cuestión de los misiles balísticos. Tú te preguntabas, en modo debate, ¿vamos a vivir una crisis de los misiles como la vista en Cuba en los años 60, Juan Luis? Bueno, esta es la conversación del momento, ¿no? Porque efectivamente la escalada es un hecho. Cada uno la puede tomar como quiera, pero ahí escuchábamos al secretario general hablar de los militares coreanos, pero recordemos que Rusia compra misiles iraníes, que tenemos ahí financiación china, que tenemos de todo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Es lo más parecido a una guerra mundial por proxy, ¿no? O sea, a través de terceros, una guerra mundial donde estamos viendo una lucha por la hegemonía y la competencia. La cuestión es esto la crisis de los misiles del año 62? Bueno, pues se le parece bastante, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos es que Rusia, me ha saltado la Unión Soviética aquí en mi cerebro. Rusia está decidida a utilizar misiles balísticos contra la región de Dnipro en respuesta
al manejo de arsenal que tiene ya Ucrania desde el pasado martes 19 y que está atacando a la región de Briansk, ¿no? ¿Por qué hay un paralelismo con el 62? Porque en realidad esta es una crisis que es pública, o sea, todos estamos escuchando unos a otros lo que vamos a hacer y el anuncio de las medidas. Escuchamos al presidente Biden decir que era el momento de dar más apoyo. Escuchamos al canciller Scholz decir que es una gran oportunidad para ganar la guerra. Estamos escuchando a todo el mundo posicionarse a favor del uso de los misiles en un pasito más, si me lo permites, ¿no? Pero lo más importante, y lo hemos hablado alguna vez en el programa, lo más importante en diplomacia son las señales que se mandan. Las señales se mandan para que tienes enfrente sepa si vas de farol o si tienes capacidad real o si simplemente quieres recordar, como ya apuntaba por aquí, que Putin lo que nos quiere recordar a todos es que él tiene capacidad y alcance, Sí, o sea, sí. que lo tiene. Hemos visto esos vídeos de Russia Today, los hemos visto todos bueno, llegan hasta los Pirineos más o menos, ¿no? Bueno, pues llegaría hasta acá, tardaría tantos días. Bueno, pues ese señalamiento, la verdad es que da miedo, ¿no? Y por la parte de Ucrania, lo que estamos viendo en los últimos días es a un presidente Zelensky muy nervioso, muy fuera de sí, la verdad. Es muy distinto al que habíamos visto en los 2 años anteriores y señalando que estamos en una guerra de Rusia contra todos nosotros y en ese nosotros pues ya vemos quiénes estamos, ¿no? Pero para empezar la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Es una cosa que tenemos que mirar, es una cosa que tenemos que mirar con mucho cuidado porque en la crisis de los misiles en el año 62 ganó la diplomacia y ganó la llamada que se cruzaron Khrushchev y Kennedy. Pero hoy no sé quién podría llamar a Putin para poder mantener una conversación. Si no te cogen el teléfono, no hay conversación. Y ahora mismo no hay interlocutores. Sí, no hay interlocutores. Venga, un segundo sonido. Antes de que analicemos las consecuencias desde el ámbito de la economía que tiene toda esta escalada. El segundo sonido del ministro de Exteriores soviético, Lavrov. Я могу знать, то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву? De ruso seguimos regular, yo también he dicho soviético, me lo has pegado, o esto es una cuestión generacional y seguimos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La cuestión es, Juan Luis, ¿hasta dónde puede escalar esto? Porque ya lo has dicho tú, depende de capacidad, tenemos las armas, yo creo que Putin ya ha dejado claro, tengo esto y luego lo puedo cargar o no con ojivas nucleares. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada? Bueno, hemos explicado alguna vez en estos 1000 días de guerra que aquí estamos en un momento de teoría de juegos, ¿no? Un momento de quién se asusta antes, quién va a ceder, quién va a retroceder antes, ¿no? Esto seguro que Pedro Antonio nos lo explica con una ópera, seguro, un día de estos. Esta idea de que alguien da el paso atrás es lo que ha mantenido la estrategia de negociación nuclear siempre en un equilibrio de poderes. Esto es, en la medida en que los dos podemos hacernos daños, vamos a llevarnos razonablemente bien, ¿no? Y ahí es donde aparecen estrategias de negociación como movilización nuclear parcial, como pruebas estratégicas, que bueno, voy a tirar este misil por aquí para que veáis que lo tengo, pero que en realidad no tengo ningún interés en mandarlo hacia la población, sino que sepáis que lo tengo, ¿no? Si los dos tenemos armas, nos podemos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y voy concluyendo. Pues que Putin no sabemos si tiene una doctrina o si no la tiene o si simplemente nos quiere recordar que es un hombre poderoso y que cuando él identifique que hay una amenaza existencial a la integridad territorial de Rusia está dispuesto a utilizar todas las armas. Ese cambio de criterio constante en la opinión de Putin es lo que nos tiene un poco nerviosos, claro, a los que seguimos la actualidad de la guerra en Ucrania. Sí.
inquietante las erráticas decisiones que pueda tomar un señor como Putin, pero ojito, a partir de enero, las que se puedan tomar desde el otro lado del Atlántico, así que cuidadín. Entonces, en la parte económica, conviene que hagamos una foto también de situación, o que nos hagamos idea, Pedro Antonio, de gastos en defensa. No sé si tenemos en la cabeza lo que gastamos en defensa en España, lo que se gasta en defensa en nuestros socios europeos o nuestros socios transatlánticos. Se hablaba hace tiempo, yo no sé si sigue valiendo esto del 2%, pero bueno, es evidente que en España no llegamos a esa cantidad, ni parece que vayamos a llegar en el corto plazo. ¿Qué foto de situación hacemos de esto de los gastos de defensa en los estados nuestros, nuestro y de nuestros aliados? Sí, vamos a diseñar rápidamente una fotografía de cuál es un poco el músculo económico que tienen todos estos actores de esta terrible obra de teatro que estamos presenciando. Parece como que Rusia es equiparable en potencia militar a, pues yo qué sé, a la OTAN o a Estados Unidos, pero cuando descendemos al ámbito económico las cosas son un poco distintas. Porque tengamos una idea, el país que más gasta en defensa, que más invierte en innovación en temas de defensa, sin duda alguna es Estados Unidos. Prácticamente son más de 900.000 millones de dólares. Alguien diría, bueno, pues debe ser parecido a Rusia. No. Rusia apenas llega a los 110.000 millones de dólares, 10 veces menos. China, que sería el otro actor que todavía está ahí agazapado, pero que de vez en cuando saca a relucir su pulso, está en 300.000. Es decir, Estados Unidos es con creces el mayor inversor, 3 veces más que Rusia, que China, y China 3 veces más que Rusia. ¿Y cómo está la OTAN? A la que siempre parece como que le estamos pidiendo más esfuerzo, ¿no? Los países de la OTAN no echan demasiado carne en el asador. Pues mira, si cogemos todo el presupuesto de defensa de todos los países de la OTAN, menos Estados Unidos, estaríamos en el mayor inversor, el mayor área económica que invierte en defensa, más de 1.3 billones de dólares. Es decir, más del 50% que Estados Unidos. Es decir, hay como un desacople entre lo que cada grupo de países invierte, gasta en defensa, que luego la imagen que dan de cara al exterior, ¿no? Y luego tú has mencionado a España. Se fijó esa especie de barrera del 2% que muy pocos países superan. Mira, si cogemos los países de la OTAN, Estados Unidos supera ese 2%, está en el 3,5%. ¿Y cuál pensarías tú que es el país que más invierte en defensa respecto a su PIB? No sé. ¿Cuál te imaginas? ¿A una de las grandes potencias? ¿Alemania quizá? No, es Polonia. Aquí vamos a ver el efecto cercanía. Cuanto más miedo tienes, más inviertes. Muy próximo y por encima del 3,5% están las repúblicas bálticas, que es que lo tienen ahí. Está ahí al lado. Por lo cual, ese miedo es todavía mayor. Y están en ese 3,5%. ¿Y España dónde está? Pues en 1.3, 1.4. Hay muchas formas de medir estos gastos en defensa. A veces no es fácil porque se introducen componentes que no son exactamente lo que todos pensamos. Para que tengamos una idea, España está intentando acercarse a los 18.000 millones de euros de gasto en defensa. Es decir, 3 veces menos que el Reino Unido, 3 veces menos que en Francia o Alemania. Es decir, ese esfuerzo de llegar al 2% es por reequilibrar lo que los países de la OTAN aportan al fondo común. No porque la OTAN no tenga un fondo enorme en material de defensa. Y por eso Estados Unidos quiere dar un pasito para atrás. Miren, ustedes, europeos, que tienen todos los conflictos a su alrededor y que son los que más, entre comillas, miedo deben de tener, apuesten todavía un poquito más. Sobre todo los que no apostamos demasiado, los que no llegamos. A España le costaría unos 5 o 6 años más llegar a ese 2%, que supondría, con el crecimiento que estamos viendo que tiene España, que es de lo que estamos todos tan contentos, gastar casi 32.000 millones de euros en material de defensa. Es decir, como ves, todas son cifras un poco desmesuradas, pero a veces pensamos que los grandes actores, sobre todo Rusia, en esta obra de teatro, tiene mucho más de lo que realmente económicamente tiene. Lo que pasa es que lo muestra, y lo muestra con miedo. Putin dice que prácticamente es el 9% del PIB ruso se dedica a defensa. Yo creo que es la falta de posible diálogo, ese teléfono rojo que ya no existe, bueno, creo que ya no existe,
lo que nos da más miedo a todos, ¿no? Claro. En esto, por cierto, y ahora iré con lo de Biden, Juan Luis, pero dos elementos que, bueno, ponía sobre la mesa Pedro Antonio. Efectivamente, cuanto más miedo tienes, más inviertes. Hemos leído a advertencias de Suecia y de otros países del entorno fronterizos con Rusia, bueno, de prepárense para la guerra por si acaso, al menos sepan lo que habría que hacer. Y luego hemos visto también como países más lejanos, España, Italia, han cerrado sus embajadas en Kiev, la propia Estados Unidos. Bueno, la verdad es que hay mucho miedo porque esta escalada, o sea, esto que apunta Pedro Antonio es la clave, ¿no? La inversión en defensa tiene que ver con la percepción que tenemos de riesgo y de miedo, si me apuras, ¿no? Lo que hace Rusia con estos movimientos es asustar, es inducir miedo. Estoy pensando en Estonia recientemente, pero también en otro tipo de actividades o medidas, por ejemplo, contra Suecia, contra Finlandia. Pues claro que da miedo, escuchar todos los días que hay un señor que dice, bueno, estoy calculando hasta dónde llegan mis misiles, estoy calculando cuál es mi capacidad, estoy calculando cómo puedo llegar. Yo creo que estamos en un momento de muchísimo miedo en muchas capitales europeas y que va a ser necesaria mejorar la inversión en defensa. Y fíjate que no digo ni siquiera incrementar, digo mejorar. ¿Dónde queremos poner nuestros dineros? Si podemos aliarnos con nuestros amigos italianos, holandeses o portugueses, si podemos avanzar hacia una economía europea de la defensa, en fin, no es solo poner más dinero, sino ponerlo bien. Claro. No recuerdo, pero es que hace unos días leí a alguno de los colaboradores estrechos de Donald Trump decir algo así, y también abundaba en ello Pedro Antonio. Es como, ya les hemos sacado las castañas del fuego a ustedes europeos en 2 guerras mundiales, así que o se ponen ustedes las pilas o no estamos aquí permanentemente para salvarles el culo, con perdón de la expresión. Lo que no se acaba de entender, y requiero también una explicación para esto, Juan Luis, es ¿por qué estas decisiones de Biden prácticamente ya de salida de la Casa Blanca? Pues mira, Biden está en este momento en el fenómeno que llamamos el pato cojo. Seguro que lo hemos mencionado alguna vez, sí. El lame duck, ¿no? ¿Qué es un pato cojo? Bueno, pues es un presidente que tiene el mandato agotado, que se va a marchar y cuyas decisiones... las decisiones que tome hoy, pues son un poco brindis al sol porque no va a gestionar las consecuencias. Recordemos que Bill Clinton firmó el protocolo de Kioto el último día porque sabía que el siguiente podía hacer lo que le pareciera oportuno, ¿no? O sea, es decir, es bastante recurrente. Lo interesante para nosotros es que Biden está avanzando a gran velocidad en las últimas semanas. Parece que ha metido un acelerón a unas últimas decisiones estratégicas, por ejemplo, reconociendo a Edmundo González como ganador en Venezuela o, por qué no decirlo, cancelando la deuda ucraniana, 4.650 millones de dólares, que no está mal, y asignando 6.000 millones de dólares para completar el paquete aprobado en el Congreso, que todavía restaba este 10%, ¿no? Este pato cojo, lo que no sabemos es hasta cuándo y hasta dónde. ¿Por qué? Porque esto que hemos leído en algún sitio de que está dejándole a Trump el camino marcado, etcétera, bueno, esto el día 20 de enero que toma posesión, pues el 21 revisamos el corte y a ver qué queda de esa cancelación de la deuda, a ver qué queda de ese multilateralismo, claro, a ver qué queda de tantas cosas. El pato cojo todavía tiene influencia, pero ya te digo yo, Pachi, que lo vamos a echar de menos, ¿eh? Venga, el siguiente que nos habla es un tal Tchaikovsky. Porque, Pedro Antonio, hay que poner sobre la mesa, hemos hablado de los gastos de los países, de lo que gastan, del porcentaje, pero claro, lo que hay que poner sobre la mesa es cómo financiamos todo esto, es decir, esta broma, ¿cómo se paga? Sí, efectivamente, al final, cuando hablamos de estas enormes cantidades de dinero,
Solo hay dos formas. Aunque algún ministro economista dijo que esto del ámbito público es fantástico porque por mucho que debas nunca pagas, no, lo cierto es que hay que pagarlo. Entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues tenemos unos crecientes presupuestos en defensa, que no sé si la gente es consciente de eso a qué equivale. Cuando hablamos de esos 32.000 millones que España deberá, si quiere alcanzar ese 2% dentro de 4 o 5 años, pues eso es la mitad de todo lo que se gasta España en educación. O la tercera parte de lo que se gasta España en sanidad, que es probablemente la mayor de las partidas presupuestarias que tiene el Estado. Es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes. Pero lo cierto es que lleva también, arrastra también con ello pues políticas de innovación y desarrollo que son muy importantes. De la parte militar han salido grandes desarrollos tecnológicos que luego se utilizan en el mundo civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tiene esa cara y esa cruz. Lo cierto es que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa unos componentes económicos para que tengamos idea de qué estamos hablando. Mira, estamos todos tan contentos de los 750.000 millones de euros. Uno habla ya de millones de euros y miles de millones con una facilidad que yo creo que una vez nos vamos a equivocar de tanto repetirlo. 700.000 millones del plan de residencia de los fondos Next Generation. Se tiene establecido que, tal como está ahora el nivel de destrucción en Ucrania, la reconstrucción que tendremos que aportar, y probablemente será Europa, para reconstruir Ucrania, estaremos cercanos a los 500.000 millones de euros. El plan Draghi, que ahora ha cobrado una inusitada importancia, porque aunque es reciente, las elecciones norteamericanas hemos visto la patita al lobo con mucha más cercana, ¿no? Pues dice que tenemos que poner sobre la mesa esos 800.000 millones de euros, es decir, cantidades tan desproporcionadas que eso tiene que venir o de nuestros impuestos o del endeudamiento. Tú fíjate, todavía está caliente los debates en nuestro Parlamento para conseguir ese paquete fiscal, remedio de reforma fiscal, ¿no? En el que Hacienda se juega 11.000 millones de euros. Bueno, no es una mala cifra, pero es 11.000, o sea, nada que ver con las cifras que estamos comentando anteriormente. ¿Y qué pasa con el endeudamiento? ¿Podemos endeudarnos más? ¿Se puede endeudar Estados Unidos? Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, casi un 130% de su PIB. España está por encima del 105%, es decir, tenemos un endeudamiento tan alto que es que yo creo que ya no quedan más posibilidades que la parte fiscal, la parte impositiva, y eso sí que le tiene que dar miedo al ciudadano, porque todas estas cantidades enormes de dinero va a ser complicado que podamos obtenerla de grandes fondos que inviertan cuando nuestro nivel de endeudamiento está ya cercano al 100%. Entonces, señores, habrá que tener mucho cuidado con el bolsillo porque vienen curvas. La capacidad de la política fiscal está ya muy alta, estamos en unos niveles de presión fiscal muy altos, pero todos estos programas que he puesto sobre la mesa hay que pagarlos, hay que devolver los dineros con los que nos hemos endeudado y vamos a ver si somos capaces de hacerlo nosotros o nuestros hijos. Claro, ni siquiera con ese resplandeciente turismo del que hablaba José Carlos al comienzo de este tiempo de radio. Eso no nos tapa todo el cuerpo, es como un Kleenex para taparte todo el cuerpo. Antes de que vayamos al final y la recomendación cultural, si nos queda un par de minutos, Juan Luis, para irnos al otro conflicto. No voy a pinchar las palabras de Borrell, que teníamos por ahí, porque como dices, está de salida, y cuando se está de salida, pues no sé si le pasa un poco lo que a Biden. Habla un poco más claro, pero sí, dos cuestiones de ese conflicto en Israel, Gaza, Líbano, Palestina, todo aquel entorno. El Tribunal Penal Internacional que dicta orden de detención contra Netanyahu y contra el ministro de Defensa. Y luego el inefable señor Orbán, que dice que si quiere puede visitar a Hungría sin miedo al Tribunal Penal. ¿Qué está pasando ahí? Pues sí, la verdad es que pasamos muy rápido por esto, pero te dejo ese titular, ¿no? El Tribunal Penal Internacional quiere avanzar en esa calificación de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Para aquellos más avezados, sí, también están persiguiendo a los líderes de Hamás, pero lo novedoso es que lo haga contra el primer ministro. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa que Israel está cruzando unas líneas rojas donde hay como poco una sospecha de mala práctica, ¿no?
Esto es muy novedoso, esto es muy relevante porque es la primera vez que sucede contra un primer ministro de un país democrático, o que lo era por lo menos antes, hasta el 7 de octubre, y que tiene pues una capacidad para revisar y remover cuáles son los fundamentos de la convivencia internacional. Tenemos que saber si queremos un tribunal penal internacional que pueda perseguir y sancionar, o si vamos a ir, que esto me temo que es lo que será a partir del 20 de enero, hacia un modelo unilateral donde Trump persiga al Tribunal Penal para que se deshaga o carezca de fondos, y desde luego me voy a ahorrar las palabras sobre la actitud de Víctor Orbán para deshilachar, dividir, reducir la capacidad de la Unión Europea, ¿no? No puede visitar Hungría. Si visita territorio europeo, cualquier fiscal con capacidad debería de ordenar su detención y ir a un juicio justo. Cuidado, no anticipo ninguna cosa. Juicios justos, que es lo que deseamos para todos. No sé si te pillo, perdóname, porque no estaba previsto, pero ¿quién sustituye a Orbán? Lo digo porque a lo mejor es que el 1 de enero tenemos, aunque haya otras perspectivas menos agradables, tenemos un cierto alivio, al menos como europeos, ¿o qué? Me acabas de pillar aquí. Te pillas, no lo sabes. Vale. No, yo es que tampoco lo sé. No sé a quién le toca la presidencia de turno rotatoria. Bueno, ya lo miraremos. A ver qué viene detrás. Vale. La rotatoria sí. Pensé que había dimitido este buen hombre. No, la rotatoria. Me refería a la rotatoria, la europea. Vale. Lo miramos. Me acaba de pillar. Nada, no te preocupes. Lo miramos. Yo tampoco lo sé. Venga, vamos con la recomendación cultural que nos lleva hasta Uruguay. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. Se alimenta bien. Esto es parte del tráiler de algo que se llama La Noche de 12 años y, como decía, nos lleva hasta Uruguay porque, otro proceso electoral, Juan Luis. Pues sí, cerramos el 2024, el mayor año, el año de la historia con más elecciones o con más gente participando en elecciones, y anoche conocíamos la victoria de Yamandú Orsi del Frente Amplio, que supera por 4 puntos al candidato del gobierno. Quien gana, para entendernos, es un candidato de izquierdas frente a un candidato de derechas, y la noticia es que vuelve este gobierno apadrinado u orientado por Pepe Mujica, el famoso Pepe Mujica, que es uno de los protagonistas de esta película que explica la historia de la lucha de los Tupac Amarus contra el gobierno, contra la dictadura de Uruguay en el año 73. Una película dura, una película muy complicada de ver, pero que estuvo en los festivales de cine iberoamericano, en Huelva y en algunos otros sitios, y que disfrutamos con mucho interés aquellos que amamos el cine político. Bueno, pues creo que intentamos abordar las cuestiones más delicadas y más difíciles desde una perspectiva de calma. Lo digo por lo del Grinch que decía antes, por comparación con lo que José Carlos nos decía al comienzo de este tiempo de radio. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos. Abrazo, buena semana. Abrazos. Polonia hereda la presidencia. Polonia, lo has buscado. Gracias, Pedro Antonio. Bueno, bien. Polonia, algo mejor haremos. Venga, gracias a los dos. Abrazo. Un abrazo.